Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, curso recordatorio, formación posgrado del Dr. Guillén de la Clínica Guillén de Madrid. Hablar de los conceptos generales de cirugía, en este caso vamos a hablar de un capítulo muy importante que sería el capítulo sexto, que son los estados de shock en podología. Definición. El estado de shock es el desequilibrio entre la entrega y la demanda de oxígeno debido a la insuficiencia del aparato circulatorio. Por lo tanto, el shock se manifiesta como un conjunto de alteraciones que el organismo se presenta en respuestas ante situaciones de origen traumático, sobre todo en aquellos traumatismos que producen un gran dolor y grandes hemorragias. Las quemaduras, fracturas y estados de asfixia también pueden ser causantes de este estado. El shock básicamente consiste en un trastorno de la circulación de la sangre. Al producirse cualquiera de estas lesiones mencionadas, el organismo responde mediante la contracción de los vasos sanguíneos cercanos a la piel y también de las extremidades. El corazón, por lo tanto, acelera sus latidos, con lo que se asegura un máximo abastecimiento de sangre en los centros nerviosos del cerebro, responsables, este último, de todas las funciones vitales de nuestro organismo. El resto del cuerpo también comienza a sufrir ese déficit circulatorio. Los vasos sanguíneos son los primeros en resentir la menor afluencia de sangre, hasta terminar por perder su capacidad de contracción. Paulatinamente, la función de los vasos, los diferentes órganos del cuerpo comienzan a manifestar la falta de sangre. Es una alteración que fatalmente, tarde o temprano, afectará al cerebro y demás órganos del sistema nervioso. Es obvio entonces que el mecanismo empleado por el organismo solo servirá en casos de lesiones leves, pero cuando la situación es grave, el shock irá en aumento y si no es contrarrestado, conducirá de modo indefectible a la muerte. Las medidas tendientes a corregir el estado de shock se deben de encaminar en consecuencia a restablecer la circulación normal de la sangre. Factores que favorecen la gravedad del shock. Son factores, entre otros, de considerar importancia en la menor o mayor tendencia a presentar dicho cuadro. La edad, los niños pequeños y los ancianos son más proclives al shock, el estado nutricional y el frío y el calor. Son todos estos factores que favorecen la gravedad. ¿Qué signos y qué síntomas tiene el shock? Estos signos y síntomas que nos van a permitir detectar el estado de shock son presión arterial muy baja, hay una hipotensión, pulso rápido y poco perceptible, respiración acelerada, taquipnea, sudoración excesiva, diaforético, confuso, somnolencia o inconsciencia. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros estos estados de shock? En primer lugar, se conocen tres grandes mecanismos de shock: el hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo o anafiláctico. El shock hipovolémico, además de los signos y síntomas descritos con anterioridad, tendremos sed, ansiedad, irritabilidad, escalofríos y temblores. En el shock cardiogénico tendremos dolor en el pecho con sensación de opresión y de malestar estomacal y diaforesis profusa, que es la sudoración, una gran sudoración. En el shock anafiláctico habrá un edema generalizado, vómito, náuseas y en ocasiones elevación de la temperatura. Recordar siempre que el estado de shock es una situación de verdadera urgencia,
La rápida y oportuna atención del paciente aumenta su posibilidad de sobrevivir y recuperarse satisfactoriamente. ¿Qué tratamiento vamos a hacer en estos estados que nos vamos a encontrar con el shock? Vamos a tener que mantener al paciente acostado y con los pies ligeramente en alto, con el objetivo de aumentar el flujo de sangre a la cabeza y partes altas del cuerpo. No deben de elevarse las extremidades cuando la víctima presenta heridas en la cabeza, es lógico. Esta posición de elevación se llama posición de Trendelenburg. Mantener la temperatura normal del cuerpo. Si la tendencia es a enfriarse, debe abrigarse a la víctima. Si por lo contrario la tendencia ambiente es alta, la temperatura ambiente, es alta, no habrá que abrigarle demasiado, pues con ello se aumenta la sudoración y se agrava la pérdida de líquidos, que es importante, que ya de por sí están disminuidos por el efecto del shock. Aliviar el dolor del accidentado. La administración de medicamentos por vía oral está contraindicada. Requerirá pequeñas modificaciones de postura indicadas anteriormente que tienden a disminuir el dolor. A veces se consigue en cierto grado con solo procurar apoyo en las partes lesionadas. La administración de líquidos y analgésicos deberá estar a cargo de un profesional sanitario, ya que la vía preferente es la intravenosa. Hay que tener presente que el dolor siempre aumenta la gravedad del shock, por lo tanto, la administración de analgésicos se tiene que realizar por vía intravenosa. Fisiopatología. La perfusión global tisular es determinada por la resistencia vascular sistémica, Systemic Vascular Resistance, SVR, y el débito cardíaco, Cardiac Output, CO. El SVR está relacionado directamente a la longitud del vaso y a la viscosidad de la sangre e inversamente al diámetro del vaso. La longitud del vaso y la viscosidad de la sangre son valores relativamente fijos en cada persona. Ahora vamos a ver la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre. Son valores que hemos dicho que son relativamente fijos, mientras el diámetro del vaso, una función determinada por factores autonómicos y de endotelio, es el determinante más dinámico del SVR. El débito cardíaco, CO, es el producto de la frecuencia cardíaca y volumen de eyección que está determinado por precarga, que es el llene ventricular, o el llenado de sangre del ventrículo, contractibilidad miocárdica, función de bomba, cuando se contrae el miocardio hace función de bomba, y poscarga, la resistencia al flujo de la sangre, que tiene que tener, hay unas válvulas que evitan ese flujo. La resistencia vascular sistémica y el débito cardíaco son conceptos clínicos importantes que ayudan a distinguir entre diferentes formas de shock. Estas variables se pueden medir utilizando directamente un catéter en arteria pulmonar. La atención cuidadosa al examen físico a menudo nos va a proporcionar los indicios diagnósticos que van a ser cruciales. Fisiología e hipoxia celular. Vamos a ver dentro de la fisiología la hipoxia celular. Todos los tipos de shock llevan a la entrega inadecuada de oxígeno a las células. La hipoxia celular consecuente lleva a metabolismo anaerobio, teniendo como resultado aumento de la producción de ácido láctico. Por tanto, se ocasiona una acidosis metabólica y producción reducida de adenosina trifosfato, la ATP. El agotamiento de esta ATP reduce el sustrato para procesos metabólicos dependientes de energía y tiene como resultado disfunción de la membrana celular. La liberación de enzimas lisosomales puede contribuir también
a daño de la membrana y proteólisis. El daño celular que afecta al órgano específico o el endotelio vascular puede ocurrir también con agentes tales como endotoxinas, mediadores inflamatorios o metabólicos radicales libres. Finalmente, si no es revertido, estos procesos llevan a la muerte de la célula, apoptosis, y a la disfunción consecuente del propio órgano. La respuesta refleja dentro de la fisiopatología hay un aumento de la actividad simpática. Ocurre en la respuesta a la hipotensión y es mediada por vasoreceptores carotideos y aórticos. La secreción de catecolaminas causa vasoconstricción, taquicardia y aumento del débito cardíaco. Receptores de estiramiento en la vena cava y aurículas pueden ser también importantes en algunos tipos de shock, estos receptores. La disminución de la presión intraauricular durante la hipovolemia da como resultado una disminución del estímulo y disminuye la actividad eferente de estos receptores. Esto lleva a secreción de hormona antidiurética, vasoconstricción renal y finalmente la activación del eje renina-angiotensina, produciéndose retención de sodio y de agua. La función cardíaca es una de las características del shock, esa función cardíaca alterada. En la mayoría de las formas de shock, el débito cardíaco se deprime. Esto es el resultado de un retorno venoso disminuido, que es la precarga, una disfunción cardíaca primaria o a factores mecánicos extrínsecos al corazón. Además, varios factores pueden actuar recíprocamente, comprometiendo aún más la función cardíaca. Como resultado, no es raro en estos estados prolongados de shock desarrollar disfunción ventricular izquierda irreversible. La secreción de catecolaminas puede aumentar el débito cardíaco precozmente en el curso del shock, si disminuyó la precarga o la contractilidad deteriorada, que sea menos contráctil, que esté deteriorada ese sistema de contracción. Así, en algún estado de shock, como por ejemplo la sepsis, el débito cardíaco puede elevarse inicialmente. La función pulmonar. Hay alteraciones en la función pulmonar que son comunes en el shock, que van desde cambios compensatorios en la respuesta a la acidosis metabólica hasta una falla respiratoria. Esto último es frecuentemente debido al síndrome de diestrés respiratorio del adulto, edema pulmonar o cardiogénico. La alcalosis respiratoria. Es común en las etapas precoces del shock como resultado de la estimulación simpática. Sin embargo, la acidosis metabólica usualmente predomina a medida que la hipoperfusión tisular progresa, resultando en acidemia al convertirse esta alcalosis que, como digo, va evolucionando hacia una acidosis metabólica. La oxigenación. Hay una deficiencia de oxígeno debido a una serie de factores, como son el aumento de la presión de llenado en el ventrículo izquierdo, aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, neumonía por aspiración o tromboembolismo pulmonar, que sería el PEP. La acidosis respiratoria, como he dicho, cuando se llega a ella es por una hipoventilación alveolar, que puede ocurrir después de una depresión del sistema nervioso central. Sin embargo, frecuentemente refleja fatiga de la musculatura respiratoria e implica la necesidad de un soporte ventilatorio mecánico. Es cuando nosotros tenemos que ir a por un ambú o tenemos que hacer un aporte de oxígeno. El síndrome de distrés respiratorio del adulto es la más seria complicación pulmonar del shock, con una mortalidad mayor del 50%.
Este síndrome se caracteriza por la acumulación pulmonar de agua extravascular debido al incremento de la permeabilidad alveolo capilar. El mecanismo responsable es complejo y no comprendido completamente. Sin embargo, múltiples factores de riesgo para el desarrollo del síndrome han sido identificados correctamente, incluyendo sepsis, fracturas múltiples, transfusiones múltiples, coagulación intravascular diseminada y aspiración. La función renal. Dentro de esta fisiología, la función renal vamos a tener una oliguria, que es la manifestación más común del compromiso renal en el shock. Ocurre precozmente en la mayoría de los diferentes tipos de shock debido a una intensa vasoconstricción renal y a un flujo sanguíneo renal deprimido. El incremento del tono vascular es mediado por el incremento de la actividad simpática y del sistema renina-angiotensina. La perfusión renal cortical disminuye mientras la perfusión modular aumenta. Esta alteración resulta una disminución de la filtración glomerular. Con una corrección rápida de la volemia se incrementa la perfusión renal, pero una prolongada hipoperfusión comúnmente termina en una insuficiencia renal aguda, con lo cual hay que tener mucho cuidado en la recuperación de esta volemia. La isquemia cerebral es muy poco frecuente en el shock, gracias a Dios. Cuando la presión arterial media, la PAM, supera los 60 miligramos de mercurio, el rango en que la autorregulación es efectiva con una marcada y prolongada hipotensión. Sin embargo, ocurre una isquemia global, resultando de una encefalopatía hipóxica o muerte cerebral. Ya digo que, por suerte, es poco frecuente. La función hepática se ve frecuentemente afectada por una prolongada hipotensión. Puede ocurrir una disfunción metabólica y necrosis hepatocelular. Sin embargo, la disfunción hepática no contribuye a manifestaciones agudas del shock. Con un clearance hepático disminuido, las drogas y sus metabolitos pueden producir toxicidad, que son, por ejemplo, la toxicidad por lidocaína. La lidocaína, como sabéis, es un anestésico. La isquemia intestinal y la necrosis hemorrágica pueden ocurrir si la hipotensión es prolongada, dependiendo de la severidad de la hipotensión. Puede haber hemorragias de la submucosa intestinal, elidio y raramente perforaciones intestinales. Los efectos metabólicos. Sin embargo, la disminución de la perfusión del tejido adiposo y posiblemente el metabolismo afectado pueden limitar el uso de ácidos grasos libres como una fuente de energía. La elevación de la glucosa sanguínea es común en el shock debido primariamente a la glicogenólisis por estimulación simpática. También puede producir una lipólisis. El shock hipovolémico es el tipo de shock más común encontrado en niños, dando cuenta de millones de muertos en el mundo cada año. En países en desarrollo y debido a las diarreas, resulta de la disminución de la precarga, porque la precarga es una de las determinantes del volumen de eyección. El débito cardíaco falla cuando ésta cae. Este shock hipovolémico puede ser adicionalmente dividido en dos grandes categorías, basadas sobre todo en su etiología, por pérdida de líquidos en un lugar o por hemorragia. La pérdida de líquidos, diarrea, vómitos, golpe de calor, diuresis osmóticas, ejemplo en las hiperglicemias.
En el shock hipovolémico no hemorrágico, además, el tercer espacio, debido a la permeabilidad capilar aumentada, causa común de hipovolemia en pacientes con sepsis, pancreatitis, peritonitis o inflamación sistémica de cualquier causa. El shock hipovolémico hemorrágico, el gran traumatismo es la causa más común del shock hemorrágico, lógicamente. Otras causas menos comunes que incluyen son sangrado gastrointestinal, sangrado postquirúrgico o después de una crisis de stage cell o una anemia. Cuando un paciente está en shock hipovolémico, nos preguntamos. Como principio práctico, todo paciente hipotenso, sistólica menor de 90 miligramos de mercurio, está en shock hasta que se demuestre lo contrario. El diagnóstico puede ser extraordinariamente difícil de precisar en algunos pacientes y condiciones. Tradicionalmente, la evolución clínica ha sido la herramienta con la que se ha contado en el ámbito prehospitalario y de urgencias. Por lo tanto, veremos este cuadro donde podemos ver el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La pérdida de sangre en mililitros, la pérdida de sangre en tantos por cientos, el pulso, la presión arterial, la presión del pulso, la frecuencia respiratoria, la diuresis, que es por milímetro hora, y la conciencia. Tipo 1 está levemente ansioso y bueno, pues ha tenido unas pérdidas moderadas, la tensión y el pulso son normales y la frecuencia respiratoria no está muy alterada, la diuresis se encuentra algo disminuida. En el tipo 2 ya empezamos con que la presión del pulso ya se va disminuyendo, los demás parámetros están un poco más o menos iguales, pero está moderadamente ansioso, ya no es tan levemente ansioso. En el tipo 3 ya la presión arterial baja, disminuye también esto, el pulso se nos está acelerando y también tenemos una pérdida de sangre mayor, tanto por mililitros como por tanto por tal. Y ya el enfermo sí está ansioso y ya la diuresis es de 5 a 15. En la pérdida de sangre ya del tipo 4, pues ya es un volumen importante, una pérdida de sangre en tanto por ciento de mililitros muy importante, el pulso está mucho más alterado, la presión arterial está muy disminuida, la presión del pulso también, como hemos dicho, la frecuencia respiratoria está por encima de 35, la diuresis es mínima y la conciencia ya está confuso o en plan letargo. Existen varias situaciones en las que la sensibilidad y especificidad de estos parámetros son bajas. De estas debemos considerar que hay un grupo importante de pacientes que están en shock, mantienen sus signos vitales, sus débitos urinarios, su consciente. Este grupo clínicamente estable tiene riesgo de desarrollar lesiones por hipofunción tardíamente en el curso de la hospitalización, porque no nos han dado esta sintomatología antes y no lo puedan dar cuando son ingresados. Este fenómeno es particularmente frecuente en pacientes jóvenes cuya capacidad de paso vascular y en arteriolar se contrae intensamente, permanecen normotensos a pesar de grandes pérdidas de volumen, siendo frecuente el colapso circulatorio, la primera manifestación objetiva de la hipovolemia. Este tipo de shock, el alcohol, el alcohol frecuentemente asociado al trauma modula la concentración de norepinefrina después de la lesión, bloqueando la respuesta vascular y moderando el efecto de la estimulación adrenérgica. Por lo tanto, el alcohol nos va a enmascarar. Los ancianos frecuentemente no tienen la reserva cardiovascular para montar los mecanismos compensadores en respuestas al trauma. La mortalidad de este grupo de los hemodinámicamente estables con hiperfusión no corregida es particularmente alta. Hay que recordar que el flujo se distribuye de manera diferencial después de una pérdida aguda de volumen, pudiendo el flujo renal normal, por ejemplo, mantenerse hasta con pérdida de 40% de la volemia. Resumiendo, los parámetros clínicos aumentan
aunque son útiles en la evaluación inicial, 1 a 2 horas, tienen una baja sensibilidad y especificidad. El shock distributivo resulta de una disminución en la resistencia vascular, el SVR, con distribución anormal del flujo sanguíneo dentro de la microcirculación e inadecuada perfusión de los tejidos. Puede llevar a la hipovolemia funcional con precarga disminuida. El shock distributivo se asocia generalmente con un débito cardíaco normal o aumentado. Las etiologías del shock distributivo incluyen sepsis. Lejos es el más común, con mucho. El shock séptico, el shock anafiláctico, el shock neurológico. Shock cardiogénico. Resulta del fallo de la bomba. Se manifiesta fisiológicamente como una disminución de la función sistólica y un débito cardíaco disminuido. Es común encontrado luego de una IAM. Otras causas incluyen ruptura de la pared septal, regurgitación mitral aguda, miocardiopatía dilatada, arritmia o tapotamiento cardíaco. Evite, por tanto, maniobras innecesarias mientras su paciente no esté reanimado. Ejemplo, instalación de sonda. No le van a servir absolutamente nada. Retrasar la atención definitiva a su paciente con la práctica del examen. Evítelo. Alejarse de su paciente, no dejes nunca solo. Esto incluye el traslado tanto inter como intrahospitalario, acompañada de escáner hasta que esté perfectamente diagnosticado. Olvidarse que el paciente viene acompañado por alguien que espera información nunca se debe de olvidar. Tenemos que tener a los acompañantes de la familia siempre informada. De acuerdo, con esto hemos terminado.